Bueno, entonces vamos a compartir bien la pantalla. Tú me dices si la estás viendo. Sí, la estoy viendo. Perfecto. Bien, entonces hoy 24 de septiembre, nuestra clase de formación ciudadana vamos a abordar el tema de los procesos de participación ciudadana en las políticas públicas. Y como le comentaba hace un momento, vamos a tener la clase en dos partes. Una primera parte en la que vamos a conversar y a retroalimentar un poco qué aprendizaje hubo y qué sensación generó el proceso de la tareita que teníamos para hoy. Y después vamos a ver la parte propiamente conceptual de lo que significan los procesos de participación ciudadana dentro de en las políticas públicas, que de alguna manera en la clase pasada, si tú recuerdas, hablábamos cómo el hecho de que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que se toman a nivel público en un lugar, pues hace que haya menos inequidad, que haya más justicia. ¿Cierto? ¿Tú recuerdas algo respecto de eso? Catherine. Catherine. Profesora, se me había quedado pegado. Tengo muy mala señal. Ya. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta o la repito? No, no la escuché. Ok, mira, estaba preguntándote si tú recuerdas que en nuestra clase pasada hablábamos de unos conceptos respecto a la inequidad, la equidad, la igualdad, y que el más grande era la justicia. Y cómo, sí. ¿cierto? Y cómo las políticas públicas, si hay justicia, es gracias a que haya participación ciudadana. Entonces te preguntaba. Sí, usted me mandó una pregunta. Sí, ¿y qué encontraste ahí? Bueno, la anoté aquí en el cuaderno. Ya, cuenta. En la ilustración justicia no hace falta escalera. No hace falta escalera diferente ya que el árbol se enderezó y los dos niñitos pueden sacar las manzanas. Claro. Desde el rol de trabajador social contribuye porque se puede arreglar un sistema para ofrecer el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. La justicia no es que todo el mundo reciba la ayuda que necesita. La justicia es arreglar el sistema para que la igualdad y la equidad se conviertan en una misma cosa. Esto quiere decir que en un sistema justo se podría asegurar la igualdad de oportunidades sin necesidad de favorecer más o menos a algunas personas. Súper bien, excelente. ¿Y estás de acuerdo con todo eso? Sí, muy de acuerdo. Súper, muy bien. Excelente tu apreciación. Y aquí entonces calza perfecto para lo que vamos a ver con relación a cómo los ciudadanos, al participar en eso que tú estás diciendo de arreglar el sistema, ajustar el sistema de manera que haya justicia, es súper importante. Cómo la participación ciudadana en construir el sistema va a ser fundamental, de manera que el sistema no quede construido solo con la visión de los que están gobernando, sino que quede con la visión de que gobierna, del experto, pero también del ciudadano, que es el que finalmente va a salir bien beneficiado, ¿cierto? De una manera justa, como tú lo dijiste. Muy bien. Ok, entonces, pues ya nos adelantamos un poco a lo que venía en esta diapositiva, que era nuestra tarea. Tú ya respondiste aquí a la pregunta, ¿cierto? De lo que significa el ser justo, que como tú muy bien dijiste, va a generar un acceso equitativo, tanto herramientas como oportunidades, y tú lo dijiste súper bien. Entonces, la tarea que tenías que hacer era una lectura interpretativa analítica del texto, ¿cierto?, de Uribe Echavarría. Y por lo que veo Profesora, me costó tanto. Era muy largo el texto, eran muchas hojas, no, yo estaba estresada ya. Ya, pero lo lograste entender, lo digeriste de alguna manera o se te dificultó entenderlo. Sí, se me dificultó entenderlo. Ya, ¿y recuerdas, por ejemplo, qué cosa fue la más difícil de entender? Bueno, los conceptos de marginalidad, eso no, Ya. pero el análisis, eso a mí me costó más. Los Pero lo conceptos no, lograste. porque es fácil hacer los conceptos, pero no, lo otro me costó harto.
porque era muy largo el texto, muy largo, muchas páginas. Entonces Ya, eso a mí me jugó en contra. claro, pero por el hecho de la Pero lectura, hice lo que pude. claro, pero más por el hecho de que fuera larga o porque fuera muy difícil de entender. Donde fue muy larga, pues. Ah, Yo ya, creo que si hubiera sido algo más corto, lo hubiera entendido mejor. claro. Y bueno, pero ¿lograste sacar alguna enseñanza de ello? Sí, sí. Por ejemplo, algo que te acuerdes que digas, aprendí esto. Eh, bueno, que la pobreza, la marginalidad, la indigencia, la exclusión, como que vienen juntos, porque está Mm, todo relacionado, está todo eso relacionado. claro. Y bueno, lo del análisis me costó harto. Ya, ¿Vio mi trabajo? ¿Lo va a es- revisar? sí, lo voy a revisar, pero ahora cuando tú estés trabajando lo voy a leer, que lo recibí hace un ratito, ¿cierto? Que me lo enviaste al Sí, WhatsApp. Sí. sí. Y si mientras tú estás trabajando ahora en la segunda parte de la clase, lo voy a estar leyendo de manera que podamos hacer alguna conversación respecto del trabajito, ¿ya? Pero me Ya. alegra que hayas leído, igual es importante que te relaciones con textos largos, porque en algún minuto tú sabes, los informes judiciales a veces que ustedes analizan en sus labores son larguísimos y aburridores, como que, pero hay que hacerlos porque con base en eso se hacen intervenciones y todo ese proceso. Entonces, a veces ese, digamos que parece fome uno leer tanto, pero de alguna manera como que se entrena la paciencia para luego enfrentar otros textos mucho más largos y quizás muy tediosos, porque si tú te pones a analizar, no sé, un folio judicial de un niño que viene siendo intervenido hace, di tú, 7 años, pues eso va a tener una cantidad de hojas y hojas y hojas de juicios, de intervenciones, de procedimientos, de visitas, y son unos textos muy poco amables para leer. Entonces, bueno, ahí vamos entrenando la paciencia para lograr sacar información de textos que a veces son largos, ¿cierto? Bueno, y bueno, me mandaste el texto cuando correspondía. Lo recibí justo a esa hora que teníamos allá a las 16 horas y bueno, por lo que veo le lograste sacar harto jugo. Bien, nuestro objetivo el día de hoy es conocer las características. ¿Qué características tiene la participación ciudadana dentro de las políticas públicas en Chile en específico? Es decir, ¿qué visión hay de lo que son esa participación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas? Es decir, si las personas tienen acceso a conocer qué políticas se van a diseñar para diferentes tipos de, digamos, de acciones en ámbitos diversos, sea cultura, sea medio ambiente, y cómo las organizaciones internacionales entran a jugar un papel fundamental en lograr resguardar que la democracia y la participación ciudadana sean efectivas en las políticas públicas, porque hasta por tradición los países en América Latina en general se caracterizaron hasta hace poco tiempo porque las políticas públicas eran hechas por los gobernantes, sentados desde un escritorio sin mirar lo que estaba pasando en la realidad. De hecho, nosotros vimos en las primeras épocas de la pandemia cómo los mismos gobernantes, líderes o encargados de diferentes funciones dentro del alto gobierno no tenían idea de las condiciones en las que las personas vivían para poder hacer una cuarentena. Entonces, cuarentena obligatoria con distanciamiento social, y no sabían que en las poblaciones había familias de muchas personas que cohabitaban en un lugar de muy poco metraje. Entonces, una familia fácilmente de 15, 20 personas lograban vivir en una habitación y ahí no tenían más para hacer distanciamiento social. Y ahí pasó un tiempo para que se inventaran los famosos lugares sanitarios, ¿te acuerdas? Para que las personas fueran a hacer su aislamiento, su cuarentena guardando la distancia. Pero pasó un tiempo antes de eso. ¿Por qué? Porque las políticas públicas se realizaban
desde el escritorio sin saber lo que estaba pasando en las poblaciones, con las personas en la realidad. Entonces, eso y muchas otras situaciones desde las entidades internacionales se empieza a promover la democracia desde la visión de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas que estén contextualizadas, que estén enraizadas en la realidad de lo que le pasa a la ciudadanía, no desde la realidad de los que están en un escritorio gobernando y que viven en una comodidad, con autos, casas muy grandes, lujos, porque hacer una política pública desde esa comodidad, pues le queda hecho a su talla y a su medida, pero no a la medida de lo que es el 90% de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, por eso es importante que las personas participen, digan, me parece esto, necesitamos esto, no estoy de acuerdo con esto. Eso es el sentido de la participación, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es mirar cuáles son esas características. Para ello, vamos a mirar los conceptos fundamentales que tiene o implica la participación ciudadana y en este caso en las políticas públicas en Chile. Entonces, ¿qué entiendes tú cuando uno dice la palabra políticas, por ejemplo? Política, las leyes, eso. Como las leyes, Yo ¿cierto? no soy muy apegada a la política. Sí, y se entiende, ¿sabes? Sí, sí, yo te entiendo harto porque como que todos estamos agobiados de una palabra que ha sido tan mal usada, tan mal Sí, vivida. sí. Entonces sí, se entiende. Pero Aristóteles, un señor por allá en Grecia, me imagino que tú lo has oído nombrar hace mucho tiempo antes de Cristo, decía que la política es el arte de gobernar o gobernarse. Entonces, él decía que los seres humanos somos animales políticos, animales en el buen sentido, ¿no? Animales racionales políticos. Eso significa que todos tenemos la capacidad mínima de gobernar nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque uno toma decisiones sobre lo que uno quiere o no hacer en la medida de lo posible. Hay decisiones que uno no puede tomar porque depende de, pero hay muchas en el diario vivir que uno sí decide. Uno decide a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, decide qué comer, decide qué ponerse, decide si quiere estudiar o no, decide si quiere salir adelante y para eso, con esa decisión, toma una serie de acciones que permiten que lo que uno decida pueda suceder en el tiempo. Entonces, en esa medida, cuando yo tengo la capacidad de gobernar mi propia vida, se dice que somos seres políticos, porque estoy haciendo política con mi propia vida. Es más, yo me prometo a mí misma, uno se promete a sí mismo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, ah, yo este año me quiero teñir el pelo de blanco, por ejemplo, y para eso voy a hacer esto, 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 y el presupuesto lo voy a sacar de aquí y acá, y tomaste la decisión de hacer ese cambio y en esa medida ahí estás haciendo política contigo misma, ¿ya? Porque toma unas decisiones, uno mismo hace política para sí mismo. Entonces, en esa medida todos somos políticos. Pero también existe una política en la esfera externa de uno y es con su familia. Entonces, cuando uno toma decisiones ya con su familia, ahí necesita la participación de los miembros de la familia. Y de repente tú le preguntas a los niños, ¿vamos a comer helado? ¿Les parece si tal cosa? O si el niño quiere comprarse, no sé, una chaleca, unos zapatos, o tú ves que el niño necesita zapatos, a ti te encanta que tu niño sea o tu niña sean felices. Y entonces les preguntas, vamos a comprar zapatos, mira cuáles te gustan, eso qué, y a veces uno no le gusta lo que los niños eligen, pero ¿cómo? Y ahí hay toda una participación, un disenso, una conversación en donde o el niño te convence a ti de comprar ese zapato o tú lo convences a él de comprar otros, ¿ya? Y ahí hay participación y ahí hay una decisión política. Entonces hacemos política con nuestra familia también, con la pareja haces política también. O tú cedes o él cede y ahí se toman decisiones y hay un poder político ahí que quién manda en mi casa, ya, ya. ¿Sí? Entonces ahí hay política también, pero también hay una política social. Y ahí es donde entramos en choque porque resulta que ya dependemos de nuestros vecinos, de la junta de no sé qué, del alcalde, del presidente. Y ahí es donde la política ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque vemos que ellos hacen cosas que solo nos benefician a ellos. Y a uno, chao.
Entonces, eso es lo que nos pasa, ¿ya? Cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando del ejercicio que ejercemos como ciudadanos. ¿Y qué ejercicio nosotros ejercemos como ciudadanos? ¿Qué crees tú que uno hace como ciudadano? Trabajar, Claro. ¿Qué más? hacer familia. Hay muchas cosas que uno hace como ciudadano, po, todo. Todo, exacto. ¿Por qué? Porque lo hace Sí, en una ciudad y por una ciudad, ¿cierto? Y claro, lo que sí. tú dices, desde la familia en adelante, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces ahí uno está haciendo ciudadanía porque va a dejar un aporte importante desde lo, cómo crías tú a tus hijos. Si tus hijos van a ser un aporte o una pesadilla para la sociedad, depende mucho de la crianza que tú les des, de las decisiones que tú tomaste en la crianza de ellos. Y así vas a forjar digamos, una sociedad mejor para ellos. Y eso es ciudadanía. Haces mejores ciudadanos desde tu casa. Bueno, la participación. ¿Cómo participamos nosotros en las políticas públicas o cómo nosotros participamos en la política como ciudadanos? ¿Cómo participamos? Votando, en los votos, Bien. ¿Cómo más? eligiendo los alcaldes, los presidentes. Exacto. Muy bien. ¿Habrá otro nivel de participación que tú hayas visto? Mm, el trabajar o no. Claro, esa es una participación muy importante porque atiende a la productividad de un país, por supuesto. Y hay una participación que tenemos, bueno, unos más que otros, ¿no? Cada uno a su manera, y es cuando, por ejemplo, hay marchas, protestas, ¿cierto? Que uno sale a pronunciarse, uno se pronuncia, puede ser yendo a la marcha, haciendo allá el paro, o haciendo, no sé, una carta, un pliego de peticiones, o simplemente con un comentario en las redes sociales, donde uno, no estoy de acuerdo, porque esto, bueno, hay gente que protesta de una manera digamos, hasta grosera. No sé si tú has visto, por ejemplo, comentarios en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, donde hay gente que, Sí. ¿cierto? Pero bueno, es participación, igual. Eso, entonces, ahí, por ejemplo, en este minuto, los ciudadanos aquí en Chile, y me incluyo porque yo voté, elegí también, pues elegimos una convención, una asamblea constitucional para que, constituyente, perdón, para que estas personas hagan una constitución en donde las leyes que nos van a regir en los próximos años van a ser diseñadas por esos representantes que nosotros elegimos. Entonces, tú decías el voto. Ahí está. Como participamos eligiendo bien, porque si elegimos mal, no nos podemos quejar. En estos días yo leía, creo que era de Alejandro Dostoyevsky, este señor, decía algo como que los ciudadanos que eligen mal, ¿cierto? Eh, no son víctimas, sino cómplices de un mal sistema. Claro, que lo que veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Que decíamos, o en la anterior, decíamos que si tú eliges por corrupción, pues estás eligiendo un corrupto. Entonces tú ahí no eres la víctima, pobrecito el pueblo que con estos gobernantes tan malos. No, ahí tú te constituyes en un cómplice, porque tú lo elegiste. Entonces, ¿cómo esa participación en la democracia hace que a quien elijas mal va a hacer políticas públicas? Mal, ¿cierto? ¿Qué es lo que le da legitimidad a mis decisiones? Que yo decida. ¿Qué le da legitimidad al gobierno? Que las personas decidan. Una cosa pierde legitimidad cuando el pueblo no decide. Lo que lo hace legítimo es que todos hayamos participado en esa decisión o en esa elección. Eso lo vuelve legítimo, lo vuelve legal, porque todos participamos. ¿Ya? ¿Qué será algo temprano? ¿Tú qué crees que es algo temprano? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que se la escuché cortado. ¿Qué será algo temprano o temprana? Por ejemplo, una política pública temprana. La sola palabra temprana, ¿qué te dice a ti?
Pronta, que es ahora o no. Muy bien, excelente. Y si yo dijera que algo temprano es que se hace antes de, ¿correspondería? No, po, porque ya dijo que era temprano, po, no es antes de. Ya. Y si digo después de, Ahí sonaría más temprano, po, porque es si después, digo, pues temprano es antes y después. o sea que entre antes y después, temprano corresponde más a ser antes que después, ¿cierto? Sí, antes. Sí. Claro, muy bien. O sea, es como ser preventivo. Entonces, no sé, si por ejemplo tu niño tiene un resfriado y tú viste que empezó a estornudar y que te dice que tiene dolor de cabeza, tú lo llevas al tiro al médico. Es decir, tuviste una acción temprana para evitar que luego le dé, no sé, una bronquitis o algo más complicado, porque Sí, actuaste, es, muy bien, antes de. sí. Entonces, tomar una decisión temprana es tomarla siendo preventivo, antes de no esperar pues que las cosas se agraven y ya pues se termina hospitalizado o algo así. Entonces, eso es lo temprano, está más relacionado con el antes que con el después. Muy bien. Cuando a ti te dicen Estado de Derecho, ¿tú qué entiendes ahí en Estado de Derecho? Estado de Derecho, no sé, profe, no se me ocurre nada por el momento. Ya, y con el derecho, si te dicen que algo es de derecho, sin Estado, ¿cómo se te ocurrió? Que uno tiene derecho, no sé, a los bonos, derecho a la salud, eso es derecho. Muy bien, que tiene derechos, todos los derechos que conocemos, ¿cierto? Y si yo digo que es el Estado, estoy hablando de que el país, el Estado de gobierno político, debe concederle y garantizarle a las personas el uso de sus derechos. No puede ser que un Estado no garantice ello. Entonces, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que en un sistema de dictadura militar existe el Estado de Derecho? No, porque ellos Porque como mandan, pues, la gente no tiene derecho. exactamente. Una dictadura o una monarquía como en la época de los reyes y las reinas por allá en el siglo XIV, XIII, no tenía Estado de Derecho. De hecho, no había Estado de Derecho porque resulta que ellos mandaban para ellos y el pueblo era el esclavo y trabaje y produzca. Una dictadura es más o menos lo mismo. Ellos mandan allá, gobiernan para ellos, pero los ciudadanos no tienen derechos. Muy bien. En cambio, en una democracia sí existe el Estado de Derecho. Puede hacer que hayan problemas, que haya corrupción, que haya contradicciones, pero a la larga, en algún porcentaje las personas tienen derechos y pueden reclamarlos incluso. Lo que no pasa en una dictadura, lo que no pasa en una monarquía absolutista. La gente no puede reclamar. El solo hecho de reclamar ya es como casi que condena de muerte. En cambio, en una democracia la gente puede reclamar. Que no los pesquen es otra cosa, pero puede reclamar sus derechos y en algún nivel disfruta de ello. Entonces, con todos estos conceptos, las políticas públicas, la ciudadanía, que es ese ejercicio que yo tengo como ser ciudadano de un lugar, la participación en la democracia, acciones públicas tempranas y a tiempo, con la participación de todos, hace que haya legitimidad, que legitimidad es lo que tiene que ver con lo que es legal, válido, bajo los principios de la democracia, de las leyes que tú hablabas en un momento con las políticas, ¿cierto? Como leyes, donde hay un Estado de Derecho que hace que quien está gobernando tenga gobernabilidad. La gobernabilidad está relacionada con todos estos conceptos y lo que la fundamenta y sostiene es la legitimidad. No hay gobernabilidad si no hay legitimidad. ¿Ya? ¿Ahí me estás escuchando? Catherine, a ver, creo que te saliste. Sí, ahí te voy a recibir otra vez. Ok.
Listo. ¿Se te cayó? ¿Catherine? Profesora, tengo que conectarme del celular. Ya, ok. Me cayó Bueno, ¿hasta dónde lograste escuchar? lo que me estaba diciendo lo del Estado, lo del, De derecho. lo Ya, de derecho, sí. ok. De derecho. Entonces, claro, estaba cerrando yo la parte de los conceptos con el último concepto que está en esta nubecita, que es gobernabilidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la gobernabilidad, estamos hablando de la legitimidad. O sea, que la legitimidad tiene que ver con lo que es legal, que responde a las leyes de las políticas que fueron construidas con la participación temprana de los ciudadanos, ¿cierto? Dentro de una democracia que responda al Estado de Derecho. Estas políticas públicas deben respetar el Estado de Derecho, en donde se le respeta el derecho a los ciudadanos, ¿cierto? A poder participar, hablar, protestar, todo lo que implica derechos y que está resguardado por la legitimidad en donde los ciudadanos participaron para además elegir a quienes están gobernando. Cuando los ciudadanos no participan en la elección de quienes gobiernan, por ejemplo, les impiden ejercer sus derechos ciudadanos dentro de la democracia, como es elegir ser elegidos, porque los gobernantes son impuestos, ya sea por un golpe de Estado militar o ya sea porque era el rey en una dinastía de una monarquía absolutista tipo Edad Media. No existe legitimidad y no hay gobernabilidad. ¿Listo? De la gobernabilidad es cuando quienes están gobernando son legítimamente elegidos bajo la participación democrática de los ciudadanos. ¿Ya? Y bueno, Presidente. claro, claro, todas estas personas que nosotros elegimos. Muy bien. Y estos presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, todos ellos van a luego plantear, ¿cierto?, unos proyectos que se van a volver en políticas públicas que deben beneficiar de una manera justa a los ciudadanos. Pero esos proyectos, obviamente ellos que son los que saben hacer proyectos y levantar leyes, y todo eso nos los proponen. Y nosotros debemos participar y decir, mire, esto no nos parece, le falta esto, podíamos agregar esto, aumentemos esto, y ya luego queda elaborada la política pública con la participación de todos. O al revés, los ciudadanos pueden plantear los proyectos y los gobernantes pueden complementarnos, dirigirnos, arreglarlos desde todo el conocimiento que ellos tienen de la democracia y del proceso de cómo se elabora una política pública. ¿Listo? ¿Quedó más o menos entendido como los conceptos? Sí. Ok. Entonces ahora vamos a mirar así rápidamente. Entonces, si tú quieres, por favor, ¿ahí alcanzas a ver eso? Sí. Ok, entonces te pido el favor de que puedas leerlo y yo te acompaño. Tú lo lees en voz alta. Ya, Andrea Sangüesa, experta en participación ciudadana, investigadora de la Alianza para el Gobierno Abierto y representante electa del público de la negociación del Trato de Escazú sobre democracia ambiental, reflexiona sobre la importancia de la participación temprana de la ciudadanía en la gestación de las políticas públicas. La especialista fue invitada por la Red de la Planificación para el Desarrollo de América Latina y en el Caribe para dar su punto de vista sobre la temática. En su exposición destacada que la participación temprana de la ciudadanía en la gestación de las políticas públicas. Yes. Entonces, hasta ahí lo que nos están contando es que hay una especialista, ¿cierto? Que se llama Andrea Sangüesa, ella es chilena, y ella participó en el Tratado Escazú sobre políticas de democracia ambiental. Y ella reflexiona mucho sobre cuál es la importancia que tiene la participación temprana, es decir, a tiempo, antes de, durante el proceso que se está gestando con esa gestión, es cómo se va adelantando, se va haciendo, todo lo que tú haces es gestión, ¿ya?
cómo se gestionan, es decir, cómo se elaboran y cómo luego se ponen a funcionar las políticas públicas. Lo que decía hace un momento de cómo es importante que los ciudadanos participen durante el proceso de elaboración de las políticas públicas para que de verdad haya, digamos, una justicia en dichas políticas públicas. Entonces, habla de 4 cosas ella. Una, va a hablar de fortalecer la gobernabilidad. Hablamos que la gobernabilidad es aquella que le da la participación de los ciudadanos a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, cuando se participa, se fortalece la gobernabilidad de las políticas públicas y por lo tanto del Estado de Derecho. Entonces, como que todo va relacionado, ¿no? Como el Estado de Derecho garantiza aquella gobernabilidad y cómo el que haya un Estado de Derecho garantiza que las políticas públicas sean legales y sean justas. Entonces tú miras cómo aparecen los conceptos por todo lado. La gobernabilidad tiene que ver con el Estado de Derecho para que las políticas públicas sean justas. Le da legitimidad a las políticas públicas, la participación. ¿Por qué? Porque las hicimos entre todos y por eso es legal. Luego, al traer la voz de otros actores más allá del Estado, es decir, de los ciudadanos, permite anticipar posibles conflictos y cuellos de botella. Claro, porque si yo hago una política pública, yo la hice con base en lo que tú piensas y la estoy haciendo con base en lo que tú dices, ¿ya? Entonces, cuando yo ponga a funcionar la política pública, tú no vas a estar en desacuerdo porque tú dices, yo hice eso y lo hice pensando en esto y mire que nos benefició. Entonces no van a haber conflictos cuando la política pública empiece a funcionar. En cambio, si yo hago una política pública y no estoy ni ahí con lo que tú piensas, entonces ya lo voy a hacer por las mías y la pongo a funcionar y resulta que tú dices, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo no tengo a esto, si a mí no me dan aquello. Y entonces la gente se pone muy enojada, sale a las calles, protesta, hace destrozos. No pude anticiparme a que no pasaran estas cosas tan terribles. ¿Cuántas veces hemos visto que sacan normas y leyes y no le preguntan a la gente? Entonces, ¿qué pasa? Las personas se enojan mucho y hay tremendos conflictos y cuellos de botella que ahora, ¿cómo solucionamos? Y entonces ahora escuchemos a la gente. ¿Por qué tenía que esperar a que hubieran destrozos? ¿Por qué no llamó y le preguntó a la gente antes de poner a funcionar la política? A eso se refiere cuando dice que a escuchar a otros actores va a prevenir que después vayan a haber conflictos. ¿Ya? Y finalmente, el escuchar a las personas, tener en cuenta su opinión, educa y capacita a los actores en la complejidad de abordar asuntos públicos. Claro, porque cuando ellos hacen políticas públicas, uno no tiene ni idea cómo las hacen. Y entonces uno dice, pues que eso no hacen nada. Y uno ni se imagina todo el procedimiento que tiene aprobar una ley. Esos son muchos días. Primero escríbala. Escríbala con base en lo que las personas necesitan. Cuando la escribe, siéntese, discútala y mírala con muchas personas a ver qué tan bien están, con personas especialistas, expertos. Hágala bien, ya cuando quedó bien hechita y que se entiende, entonces ahora resúmala y pregúntele a las personas si eso que usted quiere poner les funciona a todos. Entonces empieza un proceso de preguntarle a todos. Listo, cuando ya usted la elaboró la política pública con la participación de todos, entonces ya se va para el Congreso, ya entonces el señor ya redacta un proyecto de ley y empieza todo el proceso de discusión en la Cámara de Diputados, en el Senado, qué pasó, que él la aprobó ella, luego la aprobó el otro, luego se fue a presidencia dijo, la firmaron, la anunciaron y ya póngala a funcionar y para que funcione necesita tanta plata. O sea, nadie se imagina todo lo que requiere una política pública para que empiece a funcionar hasta que no participa del proceso. Cuando tú participas en todo el proceso, dices, uy, de verdad que esto es complejo y difícil. Esto es largo. Nada más siéntate a leer cualquier ley, no sé, la que se te ocurra. Te metes a la biblioteca digital del Senado de la República y hay uno a leer una ley, como dices tú, un texto re largos, el artículo del parágrafo del artículo. ¿Y quién escribió eso? ¿Cuánto tiempo se demoró para escribir? ¿Cuántas personas participaron ahí? ¿Cuántos procesos tuvo que pasar?
Muchos. Eso es lo que es complejo, ¿viste? Entonces, cuando tú participas en eso, pucha, dice, esto sí que es difícil, me saco el sombrero, ¿verdad? Que esta gente sí trabaja. Entonces, como que te cambia la perspectiva de cuando decías, esos no hacen nada. Hay gente que sí hace. No todos son corruptos que van allá a dormir. Hay muchos que trabajan y mucho, trabajan 24/7 para lograr levantar una política pública. Pero la única manera de que uno pueda valorar eso es que ellos le den a uno participación, aunque sean una parte del proceso. Y uno ya dice, uy, pucha, la cuestión es difícil. ¿Listo? Entonces, ahí la señora Andrea Sangüesa nos va a hablar de eso. Y para eso, ¿me estás escuchando ahí? ¿Estás escuchando bien? Sí, estoy escuchando. Listo, voy a poner este video para que lo veamos pensando en esos 4 cositas que dijimos. ¿Listo? Y tú me dices si escuchas, si la cosa funciona o no. ¿Se escucha? Hoy día me han invitado a contestar la pregunta de cuál es la importancia de la participación temprana en las políticas públicas. Lo primero es entender que la participación temprana es un proceso organizado donde una autoridad o un servicio público decide y tiene la voluntad política de involucrar la voz de otros actores que puedan estar interesados o afectados por esa política pública. Se llama temprana precisamente porque se hace el inicio de cuando se está, en este caso, diseñando una política pública. Es importante destacar que en general hoy día en América Latina y el Caribe los gobiernos tradicionalmente no han realizado este tipo de participación. Si uno revisa los marcos legales de los países, esto tampoco existe. Sin embargo, también es cierto que la tendencia que podemos apreciar hoy día en este siglo XXI es que los gobiernos de a poco, y también empujados mucho por organizaciones de la sociedad civil y el público en general, han visto la necesidad y el beneficio de organizar esta participación temprana, es decir, al momento que se comienza a diseñar una política pública. Ahora, dicho esta introducción, me gustaría destacar 4 aspectos de por qué esta participación temprana es fundamental en materia de gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. En primer lugar, quiero destacar que la participación temprana fortalece la gobernabilidad de las políticas públicas y, como lo acabo de decir, por lo tanto, el Estado de Derecho de una nación. En el entendido que una vez que los actores que están interesados o afectados por esta política pública van a estar participando desde un inicio, y eso supone, y eso se ha visto en la práctica, que luego cuando esta política se implemente, esta va a enfrentar menos conflicto y menos oposición, precisamente porque ya recogió la voz de aquellos que van a estar atentos a esta política. En segundo lugar, un factor que se destaca poco, pero una vez que está diseñada una política con participación, pongámonos en la situación que hay un cambio de autoridad, va a ser bastante más complicado para la autoridad nueva de este servicio o ministerio deshacer aquel diseño de política pública precisamente porque incorporó a otros. Políticamente es mucho más complicado y todos sabemos que nos interesa avanzar hacia políticas de Estado y no políticas que vayan variando de gobierno a gobierno. Entonces, en ese sentido, por eso precisamente fortalece la gobernabilidad y el Estado de Derecho. En segundo lugar, la participación temprana da legitimidad a las políticas públicas. De nuevo, cuando una decisión sobre cómo organizar una política pública, su presupuesto, sus acciones, estrategias, etcétera, han participado otros, lo más probable, y también la práctica lo demuestra, que esta política va a contar con el apoyo de estas personas y grupos y también con la legitimidad. La legitimidad es una cualidad subjetiva que cada persona le da a determinados temas. Entonces, si yo estaba participando, voy a encontrar que el proceso, voy a tener la opinión probablemente que el proceso valió la pena y que es legítimo porque fue transparente y fue participativo.
Y también algunas veces se ha conseguido, y esto es muy, muy valioso, que los propios actores que participaron en el diseño de esta política pueden a su vez convertirse en voceros y defensores de la política pública precisamente porque estuvieron en la discusión de sus complejidades, en el análisis de los pros y contras de las distintas alternativas. En tercer lugar, la participación temprana es importante porque al traer la voz de actores más allá del Estado permite anticipar posibles conflictos y cuellos de botella que sin duda se van a presentar. Es mucho mejor conocer anticipadamente qué problemas, qué conflictos, qué críticas, qué propuestas, qué frustraciones, qué aprensiones tiene la gente respecto a una política y no luego una vez que se esté implementando. Y por supuesto, conocer tempranamente permite tener ese diálogo y esa decisión e integrar estos asuntos como conflictos, intereses y críticas lo más tempranamente posible. Y por último, quiero destacar que la participación temprana educa y capacita a los actores en los asuntos de interés público. Todos sabemos que los asuntos públicos son complejos, que entender la administración del Estado es burocracia es compleja, por lo tanto, forma como un elemento positivo, una externalidad positiva, es que las personas aprenden de la complejidad de los asuntos públicos. Y por último, un ejemplo en Chile es la política de energía que fue diseñada con mucha participación ciudadana a lo largo de todo el país en la administración anterior de la presidenta Bachelet. Eso significó un esfuerzo y un despliegue importante del Ministerio de Energía a lo largo de Chile, realizando muchas consultas, y hoy día existe una política de energía para cada región con el nivel de descentralización que el tema merece, y también se elaboró una guía que se llama Guía de Estándar Participativo, que lo que pretende es que los proyectos de energía, no la política pública, pero los proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental también tengan participación temprana bajo el supuesto de los elementos que yo destaqué ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a conversar un poco de cómo encontraste el video, qué te pareció. Profe, se me quedaba pegado, a rato tengo muy mala señal, pero Ya, después como la actividad leí, lo voy a ver con tranquilidad. sí, me parece. Pero ¿alguna cosa lograste captar de lo que decía la señora? ¿Alguna frase, alguna palabra? Que en eso, lo de la energía, estuvo harto la participación ciudadana, Claro, por parte, porque se me quedaba pegado, y después como que me salía todo rápido, así. ok, ya, no hay ni un problema con eso. Mira, ella hablaba más o menos del marco que yo hice antes de iniciar, ¿no? Y hablaba un poco de lo importante que es que haya participación ciudadana en todas las políticas públicas que se van elaborando, básicamente porque se puede, primero, beneficiar a muchas personas, si no es que a todas, la ciudadanía, siendo justos, que haya justicia. Eso es lo que se busca, que haya legitimidad. ¿Por qué? Porque es transparente el proceso, porque todos lo conocen, pero además porque todos participaron en la elaboración de dicho proceso. Y además, decía ella también, que educa a las personas para que estos proyectos tengan conocimiento las personas de que no es tan fácil hacerlos, porque es muy fácil uno siempre estar criticando, pero usted participó. Usted estuvo pendiente de lo que ellos estaban haciendo. Usted está haciendo una veeduría pública de lo que se está haciendo en el gobierno. Entonces, por eso es importante que haya participación, para que la gente entienda, las personas entiendan que hacer una política pública no es tan fácil, pero que es importante que uno se pronuncie para que haya participación. Y de esa manera, cuando hay participación en las políticas públicas, va a pasar una cosa muy importante, y es evitar que cuando hay un cambio de gobierno, el que viene a gobernar ahora entonces a su pinta, cambia todo. Si la política pública fue diseñada por el solo gobernante anterior de acuerdo a lo que él pensaba, entonces, claro, el que viene llega y cambia todo. Pero no pasa eso
si la política pública fue diseñada con la participación de los ciudadanos, el que viene ya no puede venir a cambiarlo. ¿Por qué? Porque se va al gobierno, pero no quienes la diseñaron, que fueron los ciudadanos. Entonces, si este monito que fue elegido ahora quiere venir y cambiar esta política, los ciudadanos no se lo van a permitir, porque le van a decir, nosotros participamos en ello, nosotros recibimos los beneficios, nosotros elegimos ese proyecto. Entonces, usted no lo puede cambiar. Y si alguien pretende venir a cambiarlo y dice que quiere cambiar esa política pública, pues no lo van a elegir. Entonces, se va a evitar que una política pública que se echa por todos, venga uno a cambiarla. Entonces, lo que garantiza es que esa política sea sostenible en el tiempo, que por todo el tiempo que los ciudadanos consideren está prestando un servicio justo al país en este caso. ¿Ya? Y ella ponía pues el ejemplo de lo que tú mencionabas hace un momento, y es de la política energética que se diseñó durante la época de la presidenta Bachelet, no porque pueda ser maravillosa o fantástica, sino porque tuvo la participación de todos y eso la hace válida. ¿Sí? Ellos hicieron encuestas, mesas de trabajo, participaron todas las personas del norte al sur, todas, ¿ya? Entonces, como tú muy bien lo dijiste, bueno, tenemos que van a ser 10 para las 6, nuestra clase se acaba a las 6:20, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es ese video dura 6 minutos. Entonces, tú vas a verlo otra vez ahí en tu casita con toda la calma el caso. Lo que voy a hacer es enviártelo al WhatsApp para que tú lo puedas ver otra vez muchas veces, ¿te parece? Ya, profesora. Y con 2 veces que la veas vas a poder hacerlo. Estoy buscándolo, es este. Catherine. Ahí te lo envié. Entonces, voy a compartir otra vez mi pantalla para que veamos lo que vamos a hacer con ese videíto, que es bien sencillo. Ella habla como bien tranquilita y se le entiende. Vamos a ver esto. Entonces, bueno, ver con atención el video de la participación temprana en políticas públicas junto con la conceptualización previa, ¿cierto? Es decir, todo lo que hemos dicho en estos conceptos que tenemos acá, ¿ya? Teniendo en cuenta eso. Y bueno, como segundo punto, vamos a resolver las preguntas por escrito y enviarlas a mi correo. La idea es que las puedas enviar hoy, no necesariamente a las 18:20, eso es un referente, si lo logras hacer a las 18:20, magnífico, si no, la puedas enviar hoy, por eso te voy a dar ese ratito para que puedas trabajarlo, y vas a responder, ¿qué se entiende por participación? Dime. Lo puedo mandar después de clase porque después me toca salud mental y después tengo prueba de mediación. Churra, entonces quitemos esto y más bien me los mandas, ¿cuándo lo puedes enviar? Mañana. Vale, listo, perfecto. Entonces pongamos, ¿mañana qué es? 25. Perfecto. En el momento en que puedas, el 25 de septiembre. Listo. Ok, perfecto. Ahorita puedes ir. ¿Ah? ¿Señora? ¿Puede ser a cualquier hora? Sí, Mañana a quiera, a la que te acomode, no hay problema con eso. Ya, Listo. De nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a responder por escrito? ¿Qué es la participación temprana? De acuerdo a lo que se dice en el video. ¿En qué nivel se ha implementado este tipo de participación en América Latina y por qué es importante que sea implementada de forma mayoritaria? Luego, mencione y explique. Yo te voy a mandar este PPT también para que saques las preguntas con tranquilidad. Mencione y explique 4 aspectos de por qué esta participación temprana es fundamental en materia de gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Por qué es que son importantes esa participación temprana de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas? Teniendo en cuenta gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho. Entonces ahí tienes que pensar, recordar nuevamente qué es gobernabilidad, pues ahí puedes mirar la grabación del video, y si no, puedes buscar un diccionario que se entiende por gobernabilidad,
qué se entiende por fortalecer la democracia, qué se entiende por Estado de Derecho, y ahí enlazas porque es importante. Y luego escribir y explicar un ejemplo, de la implementación de la participación temprana de Chile y qué beneficios trajo. Puedes usar el ejemplo que ella menciona sobre la política pública de energía en Chile. Finalmente, elaborar un mapa conceptual con base en la temática expuesta en el video. Conceptual, ahí no tienes que explicar nada, es como qué conceptos hay que ella presenta más importantes y cómo se relacionan entre ellos. Son los conceptos y con flechitas cómo se relaciona el uno con otro de una manera sencilla. Solo conceptos, no tienes que explicar. Puedes usar también los conceptos que están acá, ¿cierto? Obviamente no lo vas a hacer con una nube, sino con un mapa conceptual, y para eso puedes utilizar esto más el video de la señora Andrea, y con eso armas tu mapita conceptual. ¿Qué insumos tienes para trabajar? Los conceptos que trabajamos hoy, que como te decía, puedes buscarlos en el diccionario también, si lo necesitas, y vas a utilizar también el video donde ella nos explica, pero clarito, cosita por cosita, ella la va explicando. Entonces tú puedes fácilmente ir escuchando. Lo escuchas la primera vez como para tomar la idea general, dura 6 minutos. Y ya en la segunda tú te sientas con tu cuadernito, tu lapicito y vas tomando nota de cada cosa, teniendo como referente las preguntas. Teniendo como referente estas preguntas, tú a la primera pregunta escucho el video, dice tal, no tomas nota, segunda tal cosa, ya responden las preguntas y cuando terminas de responder las preguntas tú vas a decir, los conceptos son tales y tú empiezas a relacionarlos. ¿Cuál es el principal? ¿Cómo de este se deriva este? Es un mapita muy cortito porque son puros conceptos, ¿ya? ¿Qué lo va a hacer importante? ¿Cómo relacionas con las flechas los conceptos? ¿Cuál va para cuál tiene que ver con cuál va unido con el otro? Y digamos que lo que se mira en ese mapa conceptual es que estén los conceptos fundamentales y cómo se relacionan con ellos, entre ellos, utilizando las flechitas de relación, ¿no? Flechitas de relaciones, como por ejemplo este sale y va este, o como este va este, pero se relaciona con este, pero resulta que en estos dos, los dos van el uno con el otro, entonces quizá una flechita con doble, una línea con doble flechitas que va bidireccional. O cómo todos estos se encuentran así de esta manera. Entonces tú ahí vas a mirar esas relaciones con las flechitas. ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, ya he hecho mapa conceptual. Ayer nomás me mandaron a hacer uno ¿Ya? de los 4 PPT que me han hecho de otra clase. Tuve que hacer uno. Bueno, entonces ya eres experta. Bueno, aquí te estoy agregando que recordar se aproxima el primer certamen. Ese certamen va a ser, no lo voy a poner para la próxima clase para darte más tiempo para estudiar, va a ser el 10 de octubre, ¿ya? Para que lo vamos a hacer así, yo te mando el link para que tú ingreses. Lo que sí lo vamos a hacer por Gmail, tu correo es con Gmail, ¿cierto? Sí. Sí. Eso, lo voy a hacer con la Forms de Gmail para que ¿Sé lo qué puedas. va a hacer la prueba? Ya, ¿qué va a cubrir la prueba? Va a ser con base en los PPTs que hemos trabajado, ¿cierto? Tú te estudias de ahí, pero también con las lecturas que te he enviado y el video, los videos que trabajemos de aquí hasta el 3. Hasta la próxima clase se va a incluir esos temitas, ¿listo? ¿Va a incluir Video. lo de la exclusión? Sí, claro. Sí, sí. Sí, todo Ay, no, sale en estaba muy clase. difícil eso. Pero voy a coger de las primeras páginas para que no te quede tan pesado, ¿ya? Sí, eso estaba muy difícil. Si es así, me va a ir mal. No, pero las preguntas no van a salir de ahí todo, ¿no? De ahí sacaré 2 preguntas a lo sumo, no voy a sacar todo de ahí. De los PPTs voy a sacar una buena parte, de la lectura primerita, esa cortita que hiciste, otra parte, de los videos voy a sacar otra parte importante, ¿ya? De tus trabajos que vas a entregar también voy a sacar preguntas, entonces tienes que tener clarito tus trabajos porque de ahí puedo sacar preguntas. De lo mismo que tú me dices, puedo sacar preguntas de ahí. Ya. ¿Listo? Eso. Y obviamente no me voy a, no, pues tampoco. No, no, no. Lo primerito y lo más básico, lo que está más relacionado con lo que hemos ido analizando. Que la idea es que
y que tú aprendas y puedas reflexionar. Una evaluación debe servir más para reflexionar, ¿cierto? Y obviamente luego para comprobar qué nivel de aprendizaje has tenido respecto de todo lo que hemos trabajado. ¿Ya? ¿Listo? Ya, Bueno, mi estimada, entonces voy a guardar este cambio que estoy haciendo acá para podértelo enviar también a tu WhatsApp y que lo tengas ahí. Lo voy a subir también al Teams. ¿Te acuerdas que tenemos un Teams? Y ahí está el material que ya hemos trabajado. Ya. Entonces, te voy a dejar partir para que puedas alcanzar, aunque sea, a ver los videos. ¿Te parece? ya, profesora. ¿Se entendió todo lo que analizamos hoy? Sí, profesora, ¿me puede mandar la PPT por WhatsApp, por favor? Sí, por supuesto. Y también te lo voy a subir al Teams, ni un problema. Entonces, cuídate mucho, trata de aprovechar este ratito. Cualquier pregunta que tengas, hasta las y 20 te puedo responder. ¿Listo? Ahí por el WhatsApp puede ser. Ah, que esté Bueno, bien. igual tú, cuídate mucho. Chao. Chao.